o sea, han empezado a transformar la tecnología desde las necesidades de la educación. Y lo que se espera en los subsiguientes años es que la tecnología educativa adquiera cuerpo propio, adquiera independencia. En Crecer con Eglis tenemos un invitado muy especial, así que no te vayas, mantente con nosotros hasta el final a través de nuestra TV, un canal de aprendizaje para toda la familia. Y estamos hablando de tecnología en educación. Hoy converso con el doctor Raúl Febles, quien es consultor senior en el Currículo Nacional, Evaluación Formativa y Metodologías Activas, Google Trainer y coach de Google, licenciado en Educación y magíster en Bioética y especialista en el e-learning. Así que hoy tenemos un invitado que nos va a hablar para todos los docentes, todos los profesores, personas que se dediquen a la educación. Presten mucha atención porque vamos a hablar precisamente de tecnología con el doctor Raúl Febles. Buenas noches, Raúl. Bienvenido. Hola, Elis. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo también a todos los televidentes. Bueno, comencemos precisamente por ahí. ¿Qué son las TIC en la educación? Si nos puedes aclarar para aquellos que no tienen mucho conocimiento. Sí, mira, gracias por la pregunta. En realidad, siempre se habla de las TIC en la educación. ¿Qué cosas son las TIC? Son las siglas de tecnologías de la informática y las comunicaciones. Sin embargo, los maestros no referimos sobre las TIC, hablamos sobre las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y también, en algunos contextos, vamos a encontrar la referencia a las TEP, que son tecnologías del empoderamiento y la participación. Estas dos últimas siglas que te he compartido, TAC y TEP, son las que finalmente cobran vigencia cuando hablamos de tecnologías de la informática y las comunicaciones aplicadas a la educación. Porque el sentido de usar estas tecnologías dentro de los contextos de aprendizaje son justamente utilizarlos para construir conocimientos, para promover la participación, la colaboración, el pensamiento crítico. Y qué bueno, porque en los tiempos que vivimos, no solamente los docentes debemos conocer sobre estas tecnologías, sino también los padres que se han visto obligados con la pandemia a utilizar las tecnologías con sus hijos en esta educación virtual. Ahora, mi pregunta, ¿es posible mejorar los aprendizajes a través del uso de las tecnologías digitales? ¿Se puede lograr un aprendizaje significativo? Sí, mira, acá el problema estriba en que la definición de aprendizaje es muy variable. Es un concepto que, dependiendo del enfoque pedagógico, dependiendo de la persona que lo ejerza, pues digamos, si se puede o no se puede lograr lo que esta persona conceptualice como aprendizaje. El concepto que a mí me gusta trabajar sobre aprendizaje es la interacción entre tres grandes sistemas del individuo. Es el sistema expresivo, el sistema cognitivo y también el sistema afectivo. Es indudable que el uso de la tecnología golpea directamente el tema afectivo, porque no se aprende igual cuando estamos en un grupo donde podemos interactuar, donde podemos mirar a los ojos, donde podemos tocar a las personas que están a nuestro alrededor, donde podemos decir, ahora vamos a salir al patio y vamos a hacer este juego o esta dinámica. Y tú como coach vas a poder dar digamos, un mayor respaldo a esto que digo. El aprendizaje se ha tenido que transformar porque la práctica, lo que ocurre en entornos virtuales es fundamentalmente exposición, o ya se están incorporando, gracias a Dios, se están incorporando espacios de participación, de interacción, pero siempre a través de una pantalla. Y es muy complicado involucrar a todo el sistema afectivo dentro de esa, digamos, interacción virtual, porque las personas no son pantallas, las personas no son pedazos de plástico. Entonces, ahí es donde se ve un poco afectado el aprendizaje en esa interacción que te mencionaba. El aspecto cognitivo, por el contrario, se ve potenciado porque el maestro en el aula cuenta con su imagen, quizás tiene un televisor donde puede proyectar imágenes o proyectar imágenes, videos, sonidos, pero cuando estás en digamos, a través de una computadora, pues puedes interactuar con otras herramientas digitales que llevan al aprendizaje a un siguiente nivel.
puedes llevar a tus alumnos por medio de la realidad virtual a otro lugar en el planeta o incluso fuera hacia el espacio. Pero nadie va a sustituir, eso es innegable, nadie puede sustituir la experiencia sensitiva que se genera cuando tu profesor trae al aula una experiencia de olor o de sabor o de interacción con tus compañeros. Entonces, el aprendizaje se logra, sí, pero igual hay cosas que se sienten como que se están perdiendo. Podemos decir que hay menos humanidad, se deshumaniza al estudiante, o esa independencia de cómo el docente sea capaz de utilizar la tecnología. Hay un cierto nivel de deshumanización, ¿no? Eso es innegable. Y de hecho hay sistemas educativos en el planeta que utilizan fundamentalmente la realidad virtual para interactuar. O sea, niños que nunca salen de su casa, que a través de la computadora viven en mundos virtuales como Second Life y van a la escuela virtualmente y trabajan virtualmente, o sea, ni siquiera interactúan con otras personas. Indudablemente esto es un efecto negativo dentro de la concepción de lo que es ser humano. Sin embargo, esto tampoco es completamente malo. La tecnología o el incremento del uso de la tecnología y la presencia de la tecnología en la vida humana también es un efecto, digamos, provechoso porque nos abre a todo un grupo inmenso de oportunidades de interactuar y de conectar y de construir relaciones que antes no era tan sencillo. Te pongo un ejemplo muy rápido. Normalmente, o sea, el aula tradicional es un aula donde 30 personas, con el maestro incluido, 30, 40 personas, dependiendo de tu grupo, interactúan entre sí para construir el aprendizaje. El concepto de comunidad educativa se reduce a estos chicos, el maestro, quizás sus padres de familia. Un concepto un poco más holístico involucra también a otros grupos de la misma escuela o de la comunidad. A través de esta, digamos, migración hacia los entornos virtuales, hoy podemos construir comunidad educativa con personas que viven fuera de nuestro entorno, que hablen otro idioma, que tengan otra cultura. Con ellos también podemos construir, también podemos crear. Y en ese sentido, nos acercamos a un concepto que Edgar Morin planteaba en uno de sus libros, y es el concepto de ciudadanía planetaria. Y si nos volvemos ciudadanos del planeta, estamos volviéndonos más humanos. Es muy interesante el fenómeno que se está viviendo hoy en educación. Lo cierto que hoy tenemos un reto por delante, los educadores, y es involucrarnos cada día más con la tecnología. Pero también no hay un peligro porque indiscutiblemente con las brechas sociales hay estudiantes, jóvenes y niños que no tienen tanto acceso al Internet y a las tecnologías de última generación. Y entonces esto no pudiera la brecha ser más grande entre los que sí tienen el uso y los que no pueden tenerlo. Sí, definitivamente el uso de la tecnología incrementa las brechas de desigualdad de nuestras sociedades. Yo recuerdo que hace unos 20 años atrás el concepto de riqueza se definía en función de la cantidad de ingresos que tenía una persona. Y por esta razón, en países como Cuba o digamos países que el acceso a la cultura o al aprendizaje está muy por encima de sus capacidades económicas, son considerados o son etiquetados como países pobres, aunque sus niveles de desarrollo social coinciden con otros países que son mucho más ricos. Sin embargo, esta brecha tecnológica ha convertido o ha utilizado a la tecnología ahora como un indicador de pobreza. Recuerdo que hace unos años se hablaba del concepto de inforricos e infopobres en función de la manera en que nos relacionábamos con la tecnología, en función en la manera en que teníamos acceso a la información o no teníamos acceso a la información. Y eso generaba el famoso analfabetismo digital, o sea, personas que tienen la tecnología y no saben usarla, o personas que no tienen acceso a la tecnología. Evidentemente, la pandemia ha desvelado la brecha tan grande de pobreza digital, no sé si el concepto está bien utilizado, que tenemos en el país. Hay muchos niños, niñas que desafortunadamente no tienen ni siquiera un dispositivo de baja gama, me estoy refiriendo a un celular, para poder conversar telefónicamente con su profesor.
Y esto estamos hablando de algo que preocupaba al sistema educativo norteamericano en el 1920, 1930. O sea, cuando ha habido, digamos, situaciones parecidas en los sistemas educativos, se han hecho proyectos de aprendizaje donde se utilizaba el teléfono, la radio, la televisión, y hoy día tenemos personas, niños y niñas en nuestro país, acá en Perú, que no tienen acceso a la televisión, que no pueden ver la estrategia Aprendo en Casa, por ejemplo, que no tienen comunicación directa con su profesor. Entonces, claro, eso amplía aún más la brecha que ya estaba establecida y que era, digamos, económica. Ahora no solamente es económica esa brecha, ahora la brecha también es digital tecnológica, porque no solamente tiene que ver con la conexión al internet, sino que también tiene que ver con el uso de los dispositivos. Ahora, hay estudios que se han elaborado en los últimos años que, digamos, muestran que esa brecha es aún más profunda cuando se trata del factor género. O sea, si bien es cierto que hay una brecha entre, digamos, zonas urbanas y zonas rurales en acceso a internet, por ejemplo, o en acceso al dispositivo, es aún peor si hablamos del acceso entre varones y mujeres. Las niñas son las más desfavorecidas porque si hay, digamos, algún poco de recurso en casa, ese dinero se dedica a comprarle el celular o a pagarle el internet al varón. Si hay dos niños en casa, el varón es el que siempre tiene el teléfono, el que conversa, el que dialoga, el que gestiona la tecnología, en perjuicio de nuestras niñas que están recibiendo el menor apoyo posible. Y esto, por ejemplo, es algo que nuestro Ministerio de Educación acá en el Perú no ha previsto a la hora de distribuir las tablets. Lo hace por zonas, siguiendo un enfoque más territorial en vez de utilizar un enfoque de género para compensar la brecha que de hecho está ahí explícita. Y hay un detalle importante, entonces, ha sido para el docente en este último año y medio, casi 2 años, ha sido para el docente un reto mayor para llegar a los estudiantes, porque han tenido que trazar muchas estrategias. Desde tu experiencia con las consultorías y todo el trabajo que haces con los docentes aquí en el Perú, ¿cuáles son algunas de esas estrategias, algunas de esas experiencias que han tenido que asumir los docentes hoy? Mira, hablábamos de brechas y de desigualdad y no mencionamos el inmenso aporte que están haciendo los profesores a lo largo y ancho del país. Si hablábamos de brechas, teníamos que señalar de todas maneras que los profesores tampoco tenían este desarrollo tecnológico deseable. Es curioso porque muchos profesores ni siquiera tienen un correo electrónico o abren el correo electrónico en alguna ocasión y luego se olvidan de la contraseña. O sea, ni siquiera es que continuamente están llegando a la tecnología. El año pasado fue un año que golpeó mucho al magisterio porque lo puso ante una situación de incertidumbre. No solamente en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, sino en no sé qué hacer. Nunca antes un profesor había desarrollado una clase desde entornos digitales. Tengo experiencias riquísimas, lindísimas de maestros en costa, sierra y selva que se echan encima las fichas y van casa por casa, caminando, llevando a los chicos, llevando sus fichas, los sientan con distanciamiento social y les dan clases, aunque está regulado de que esto no debería ser así, pero esas son las llamadas aulas abiertas, ¿no? Están poniendo las aulas afuera, los chicos con distanciamiento y el maestro con una pizarra que tiene que cargar 2 o 3 kilómetros. Profesores que están haciendo un esfuerzo ingente para que los alumnos les envíen sus evidencias a través del WhatsApp, que recargan con su dinero, porque el ministerio en un primer momento no les apoyaba en ese sentido, recargaban con sus propios recursos sus internet. De verdad que es muy complicado la situación que se vivió y afortunadamente esto se ha ido regulando. Digo afortunadamente porque todavía no está resuelto en más del 60% de nuestro país. La brecha tecnológica golpea y ha golpeado no solamente a los estudiantes y sus familias, sino también a los profesores, quienes hoy hacen un esfuerzo todavía, digamos, más allá de su propia profesión para poder llegar ahí. Y esto es gracias a que el maestro es
es un ser humano que tiene sobre sus hombros la transformación de la sociedad. Es una de las profesiones más ricas y lo prueban día a día. Sí, desde aquí, desde esta entrevista, también nuestro reconocimiento a todos los docentes del Perú que hacen este trabajo tan loable. Oye, Raúl, antes de ir a la pausa publicitaria, quería hacerte una pregunta que yo creo que vale la pena hacerse. ¿Es necesario transformar la educación desde la tecnología o transformar la tecnología desde la necesidad educativa? Porque pudiera haber ahí dos momentos que hay que encontrar un equilibrio. Desde mi modesta opinión, quisiera escuchar tu criterio. Sí, mira, existe mucha tecnología digital en el mundo, y cuando algunos visionarios se dieron cuenta de la importancia que tenía llevar la tecnología al aula, pues efectivamente esa tecnología, esas herramientas digitales han empezado un proceso de transformación interesantísimo. Interesantísimo porque llevan la tecnología, o sea, han empezado a transformar la tecnología desde las necesidades de la educación, y lo que se espera en los subsiguientes años es que la tecnología educativa adquiera cuerpo propio, adquiera independencia, porque si bien es cierto que como tecnología, como creación de los dispositivos, creación de las herramientas digitales, tenían ya independencia propia, el hecho de llegar, ¿no?, de la tecnología a la educación, pues ha hecho que comience un proceso de transformación que finalmente se exprese en, tú me hacías esta pregunta dicotómica, ¿no? Se exprese en la educación hacia la tecnología. O sea, la educación ha marcado una impronta que en este momento, digamos, todavía estamos en esa etapa de tránsito. Lo que se ha visto o lo que se ha percibido es que los profesores adaptan las tecnologías a las necesidades educativas, pero en el futuro se va a generar un tránsito muy interesante de educación migrando hacia el mundo digital, migrando hacia las necesidades que la tecnología adapte su realidad y se convierta en algo completamente diferente para satisfacer todas las necesidades educativas. Un ejemplo muy concreto de eso lo tenemos el año pasado, cuando Facebook decidió implementar salas. O sea, ya tenía grupos en su plataforma, pero las salas de Facebook, esos espacios de videoconferencia, no los tenía. Y hoy día muy pocos profesores conocen que Facebook tiene los elementos básicos de una plataforma de gestión de aprendizaje. Tienen grupos privados para incorporar alumnos, pueden crear dentro de ese grupo unidades, compartir recursos, en vez de usar OneDrive o Google Drive, pueden hacerlo a través del Facebook. Pueden hacer, bueno, nosotros estamos usando una herramienta para hacer videoconferencia. Facebook tiene las salas y además tiene juegos incorporados a la sala que pueden ser muy útiles si quieres desarrollar, no sé, aprendizajes en el área de arte o en el área de educación física. Facebook los tiene ya incorporados a sus salas. Entonces, la tecnología definitivamente va a tener una nueva cara mirando hacia las necesidades educativas de la educación. Excelente, Raúl. Te propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Nos vamos a publicidad. Así que atención, amigos televidentes, estamos en Crecer con Eglis a través de nuestra TV para ser Bicable, y converso hoy con el consultor senior en Currículo Nacional de Evaluación Formativa y Metodologías Activas. Es el único coach de Google aquí en el Perú. Así que no te vayas. Hacemos una pausa en nuestra conversación y enseguida regresamos. Comunicarte con muchas personas te pone nervioso. El miedo te paraliza. Ya sé, terminas quedándote en blanco. Necesitas hacer una presentación virtual o presencial que realmente persuada a tu audiencia. Descubre la solución en este programa que he titulado Speaking Leader, donde aprenderás muchos elementos imprescindibles para transmitir tus ideas con técnicas de programación neurolingüística. Soy Eglis Gainza, coach, consultor y conferencista internacional, y desde hace más de 15 años me dedico a ayudar a personas y organizaciones a mejorar su comunicación y las habilidades blandas. Más de 100 empresas en Latinoamérica y 5.000 alumnos han logrado resultados sorprendentes
extraordinarios con mis cursos. Por lo tanto, quiero invitarte a un programa que va a cambiar definitivamente tu manera de comunicar. ¿Sabías que el 75% de la población sufre algún sentimiento de ansiedad y nerviosismo a la hora de comunicar sus ideas a un público? Esto se conoce como glosofobia. Esta fobia tiene síntomas como sudoración, náuseas, ritmo cardíaco elevado y está causada por trastornos de la infancia, también inseguridad, miedo a ser juzgado o excesiva presión. Si estos problemas te suenan familiar, es porque te encuentras estancado, muchas veces incierto a la hora de comunicarte a través de tu pantalla cuando tienes que tener una reunión virtual, inseguro y sin éxito en tus presentaciones. En mi libro Comunica, bien leído, escrito y dicho, voy conversando con mi alumno Pedro, quien un día se propuso darle solución a estos problemas de nerviosismo. Él, cuando le tocaba hablar a cámara o frente a un público, no importaba si era numeroso, se sentía muy mal. Y precisamente el libro es parte del material del programa Speaking Leader. Pero tú, como Pedro, puedes expresarte correctamente. Tú puedes obtener la confianza necesaria. Tú puedes conseguir transmitir un mensaje convincente. Tú puedes influir con tus palabras, con tu voz y tu comunicación no verbal. Solicita información en el link que aparece debajo y participa en una clase modelo para que conozcas nuestra metodología. Junto al staff de Gamo Academy llegaremos a la cima. Bien, retomamos la conversación con nuestro invitado esta noche aquí en Crecer con Eglis. Hoy tengo al doctor Raúl Febles, que es consultor senior en el Currículo Nacional de Evaluación Formativa y Metodologías Activas. Además, es licenciado en Educación y magíster en Bioética. Y estamos hablando sobre tecnología en la educación, ya que él es una autoridad, es Google Trainer y también coach de Google. Y estábamos hablando en la primera parte sobre cómo es el reto de la educación con el uso de las TIC. Y quería compartir contigo o que nos hablara tus apreciaciones sobre cómo está afectando la tecnología, si es que está afectando la tecnología a nuestras niñas y niños. Ese uso constante de la tecnología, esas horas recibiendo clases a través de una pantalla. Sí, de todas maneras, el incremento de la tecnología en el aprendizaje ha tenido un efecto perjudicial desde el ámbito psicológico. O sea, es claro que estar tanto tiempo conectado a través de una pantalla genera en nuestros niños, en nuestras niñas, un nivel de ansiedad mayor, un nivel de depresión, fundamentalmente causado porque estamos enfrentándonos a una manera diferente de interactuar. Sobre todo cuando los niños son más pequeños, ellos quieren hablar, quieren saltar, quieren interactuar, quieren tocar. Es la forma, digamos, más humana de comunicación. Y el entorno digital no nos permite hacer esto. Por otro lado, hay muchos profesores que desarrollan sus clases en el modo piloto automático, ¿no? Vamos a silenciar nuestros micrófonos, chicos, ¿no? Y el profesor habla y habla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y entonces así no funciona la interacción que genera aprendizajes significativos. Pero también, en una contrapartida, el proceso de aprendizaje en entornos digitales tiene también una muy buena proyección, porque está probado que niños que tienen dificultades de interacción o que tienen, digamos, problemas a la hora de establecer relaciones, pues ahora, a través de los entornos digitales, pues pueden generar mucha mayor interacción, mucha mayor relación con sus compañeros. Hay otras investigaciones que muestran que la navegación en entornos digitales pues no está necesariamente relacionada con un incremento de la actividad cognitiva. Esto es importante porque estudios de neurociencia hablan de la necesaria sinapsis que tienen que ocurrir en nuestro cerebro para que generen aprendizajes. Y en este proceso tiene mucho que ver el aprendizaje presencial con una persona con la que se está moviendo en 3D, una persona además que tiene olor, que tiene sabor, ¿no? que puedes tocar, que puedes palpar. Entonces esto ahora se está
transformando, porque efectivamente ya no estamos interactuando con personas, sino en un ámbito muy cerrado, y eso podría limitar en un momento determinado no solo las habilidades sociales, sino también habilidades cognitivas que tienen que ver con el desarrollo de la lectura, que tienen impacto también en el logro de la competencia matemática. Entonces, claro, si a eso tú lo conjugas con el hecho de que el proceso de aprendizaje que se está desarrollando en entornos digitales, digamos en mayor extensión, es completamente directivo, el profesor habla, el alumno escucha, la interacción entonces es mediada por el profesor, a ver, habla Pedrito, a ver, ahora habla Juanita, es muy complicado porque así no funciona la interacción en la escuela. El conjunto de normas de convivencia que tienen que manejar los niños dentro del entorno digital es completamente diferente al que tendríamos que usar en entornos presenciales. Y eso modifica la manera en que nos relacionamos entre nosotros y también la manera en que construimos esa noción de ser un ciudadano, de seguir reglas, de seguir normas. Entonces ahí hay un impacto de verdad muy grande en la lectura, o sea, en las competencias comunicativas, en las competencias matemáticas, en las competencias sociales y en las competencias vinculadas a la creatividad, el pensamiento crítico. O sea, hay que cuidar mucho la manera en que conectamos con los chicos, porque esa forma es la que va a impactar luego en la manera en que ellos construyen sus aprendizajes.